Estamos entonces 22 de Hechuan, ¿sí? Un ratito va a comenzar el día 23, 9 de noviembre. Estamos en un día que se recuerda la noche de los cristales rotos, ¿sí? La Kristallnacht, como se suele llamar en castellano. Hay una idea a mi gusto errónea, pero lo digo así acá en la grabación, pero admito otras opciones, que dice que con la Kristallnacht comienza la Shoah. Para mí la Shoah es un fenómeno muy atípico y muy difícil de enmarcar, que no tiene un día en que comienza, y eso es lo que lo hace realmente difícil, ¿sí? ¿Y por qué digo que es difícil? Porque creo que siempre estamos propensos a comenzar, y lo digo, entiéndase como lo digo, siempre estamos propensos a comenzar una nueva Shoah, ¿sí? Porque la Shoah no comenzó a partir de grandes manifestaciones, empezó a partir de pequeñas faltas de respeto, pequeñas intolerancias, y es lo que nos hace propensos a todos de caer en los mismos errores, ¿sí? Por eso, más que ubicar la Kristallnacht como el punto cero de la Shoah, me parece que la Kristallnacht, y hablando acá en términos históricos, eh, fue, un, fue un aviso, ¿sí? Para la dirigencia nazi, de que 5 años de políticas antisemitas estaban empezando a dar sus primeros frutos. ¿Sí? Pues la Kristallnacht tuvo mucho de iniciativa propia de la población alemana. Más allá de eso, hoy estamos recordando, ¿sí? Dos personas que nos han abandonado físicamente en los últimos días. Voy a ir solamente en cómo me he enterado, ¿sí? De cada uno de los sucesos. Primero del ¿Podés Rabbi poner un Jonathan poquito Sachs. más fuerte, Eliezer? Sí, Golde, sí. Primero el Rabbi Jonathan Sachs, ¿sí? A Rabbi Yaakov Tzvi Ben David Arie, Zichrono Libraja, ex rabino general del Reino Unido. Hace un ratito estábamos hablando con Jorge Concita, una persona increíble, ¿sí? Para estudiarla, para escucharla, para leerla. Les recomiendo, ¿sí? En YouTube, en su página, publicaciones, videos, charlas. Hagamos realmente que su memoria sea verajá, escuchando sus palabras de shalom, de paz, de abá, de amor, que van más allá de toda denominación de judaísmo, ¿sí? Están invitados a hacerlo. Y también la tristísima noticia del fallecimiento de Miguel, ¿sí? Que la verdad que yo estaba ayer en lo de mis papás, estaba en La Plata, y me preguntaron qué me estaba pasando, porque cuando leí la noticia que me estaba dando Livia realmente se me había transformado la cara. De hecho le dije que me había dejado helado. Así que vamos a dedicar, ¿sí? este shiur a la elevación del alma, ¿sí? Vamos a estudiar juntos, a generar conocimiento entre todos, y que sea por elevación del alma. Así que Leilui Nishmatam, Arab Yaakov Tzvi, Ben David Arie, Zichron Libraja, Be Mijael, Ben Ariel Leib, Zichron Libraja. ¿Sí? Vamos a dedicar este shiur de rituales de pasaje, en el cual vamos a estudiar, ¿sí? Justamente un ritual o varios rituales alrededor de la idea de la despedida de la vida, ¿sí? Porque estamos en el cuarto momento, ¿sí? Nos quedará la semana que viene un encuentro más donde estudiaremos sobre el Giur, sobre la conversión, pero técnicamente hoy cerramos la vida de la persona, porque hemos recorrido el Brit Milá o el Simchat Bat, el Bar, el Bat Mitzvah, la Jupá, ¿sí? El casamiento, y hoy nos toca hablar del final de la vida, ¿sí? Y creo que de todos los rituales de pasaje, el judaísmo es donde aquí da una señal de sabiduría extrema, una sabiduría milenaria, constructiva, porque no tampoco fue un día para el otro, que nos deja mucho para pensar, ¿sí? Así que vamos a ir estudiándolo juntos, claramente, ¿sí? Siendo el contexto, dijimos, de las personas que estamos recordando, de la Kristallnacht, más todas las historias personales que les van a ir surgiendo a ustedes, porque me imagino que todos, y esto también es parte de la vida, por eso estamos estudiándolo, es ciclo de vida, ¿sí? Es ritual de pasaje, sucede, pasa. Todos tendrán alguna historia, alguna anécdota, algo que les recuerde alguna de las prácticas que vamos a ir estudiando, ¿sí? Siéntanse libres de compartir lo que quieran. Esto también tiene que ver con el shiur y con el aprendizaje que vamos generando entre todos, ¿sí?
Y bueno, como es habitual, vamos a compartir la pantalla. Eh, Todos están muteados, pero como siempre Por pueden... favor, Eliezer, no te escucho bien. Yo tengo el micrófono bien, si lo pongo más alto empiezo a molestar acá, yo no estoy solo, Golde, ¿sí? Así que no puedo hacer mucho más. Te pido perdón, tampoco puedo hablar mucho más alto, ¿sí? Si subo el volumen se va a empezar a escuchar mal. Ahora me pongo el micrófono un poquito más cerca, ¿sí? Bueno. Golde, salí de la computadora y volví a entrar. Debe ser tu No, 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 computadora. no, Yo no, te no, escucho perfecto. los dispositivos que cada uno usa pueden variar el nivel de volumen, nada más. ¿Sí? Igual ahí me puse el micrófono un poquito más cerca para ver si se me escucha un poquito mejor. Bueno, Es el em, sonido, no es eso. bueno, vamos a empezar a estudiar sobre Abelut, ¿sí? El Abel es la persona que está en duelo y la Abelut es lo que nosotros conocemos como el periodo de duelo, ¿sí? Que es un periodo muy, muy interesante para estudiar, porque hasta ahora veníamos viendo que los rituales pertenecían a la persona, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del caso de la Abelut, en realidad no pertenece necesariamente a la persona, sino a las personas que están alrededor, ¿sí? No es quien fallece, sino también es quienes lo recuerdan, ¿sí? Quienes quedan de este lado, que también es una de las grandes dificultades que tiene. Entonces, para empezar, traje un pequeño fragmento del Tratado de Berajot, del Talmud Babli, que dice así: Rabbi Yohanan, que Haba Mesayem Sifra de Job, Amar Aji. Cuando Rabbi Yohanan concluía el estudio del libro de Job, ¿sí? Que está en el Tanaj, decía así: Sof Adam Lamut, Besof Behema Lishchita, Beakol Lemita Emomdim. Finalmente la persona muere y un animal finalmente será sacrificado y todos están destinados a la muerte. Ashrei, Mishegadel Batorah, Hamaló Batorah, Beose Nahat Ruach Leyotzro, Begadel Beshem Tov, Beniftar Beshem Tov Minaulam. Dice, feliz el que creció en la Torah, cuyo trabajo está en la Torah y que da placer a su creador, que creció con un buen nombre y que se fue del mundo con un buen nombre. Bealaba Amar Shlomo, sobre él escribió el rey Shlomo en el libro de Coelet, Tov Shem Mishem en Tov, Beyom Amavet Miyom Ibaldó. Es más grande, un buen nombre es mejor que el aceite fino, y el día de la muerte es más grande que el día de nacimiento. ¿Sí? Y esto lo sostiene y lo van a analizar los Jajamim después más adelante, porque van a decir que cuando uno se va de este mundo, deja atrás un montón de lindas obras que ha hecho con su nombre, con su persona. Por eso es más grande que el día de nacimiento. Si me parece más triste, ¿sí? También la muerte, el final de la vida, encierra un montón de sucesos, ¿sí? De la vida de la persona. Así que, digo, esto para empezar, porque cuando estudiemos sobre Abelut tenemos que tener en cuenta dos cosas que son distintas de este proceso. Una tiene que ver con lo que llamamos Kevod Hamet, ¿sí? Ahora lo vamos a estudiar, que tiene que ver con el honor de la persona que ya no está, ¿sí? Como solamente las personas que están en vida pueden cumplir mitzvot, y esto es un concepto que aparece y que está reflejado en un pasuk que cantamos en el Alel, ¿sí? Cuando decimos Beloa Meitim y Aleluya, ¿sí? No son los muertos los que alaban a Dios. Esto también es un mensaje del judaísmo para aferrarse a la vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer cosas para permitir que aquel que ya no puede, aquel o aquella que ya no puede cumplir mitzvot, pueda despedirse de este mundo, ¿sí? De la forma que corresponde. Entonces la Abelut se va a encargar en muchos sentidos de lo que tiene que ver con la persona que ya no está, y por el otro lado también con las personas que quedan de este lado y que sufren la pérdida. Cuando nos enteramos de un fallecimiento, acostumbramos a decir una braja, porque dice en la halajá dice que se bendice por lo bueno y por lo malo. Hay que bendecir por todo. Entonces, cuando nos enteramos de una triste noticia, no necesariamente un fallecimiento, pero estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera, decimos Baruch Dayan Emet, ¿sí? Bendito sea el juez de la verdad. Y quiero que noten, ¿sí? Que esta braja es especial en este caso, porque aquí, en esta parte, me quedó muy fea la rayita, pero acá, en esta parte, no tiene lo que nosotros llamamos Shemu Malhut, ¿sí? No dice Baruch Atah Shem Elokeinu Melech Haolam,
Diana Emet, que vamos a ver más adelante que en otro momento sí se dice, sino que es la verajá en su formato más corto. ¿Sí? Esta idea ya aparece en la Mishnah, aparece en el Talmud y va a quedar reflejado también en el Shulchan Aruch, ¿sí? Cuando van a hablar de las verajot, en una parte muy linda, alguna vez la vamos a estudiar porque van a empezar a hablar de momentos que parecen tristes, pero que uno debería bendecir por Yeheyanu, como si fuese algo bueno, y empiezan a discutir y es muy interesante. Lo cierto es que bendecimos en este momento a Dios de alguna forma, y esto es una de las dificultades más grandes que tiene todo este proceso. Nos obligamos a través de la ritualidad a aceptar el juicio divino, ¿sí? De alguna forma, y no estoy tan seguro de que sea así, pero la liturgia lo representa, entendemos que Dios toma la decisión de que alguien parta de este mundo. Entonces, cuando alguien se va, decimos, bueno, el juez que decidió esto tuvo razón. ¿Sí? Lo vamos a ver, aparece simbólicamente en algunas partes de la ritualidad. Pero de vuelta, no sé si representa realmente la idea de que Dios va jugando, ¿sí? A ver a quién pongo y quién saco, como si fuese un director técnico de un equipo de fútbol. Me parece que tiene que ver con una primera idea de aceptación, y a partir de esa aceptación empezar a construir. ¿Sí? Dicho sea de paso, en este shiur que es muy difícil y seguramente uno de los más difíciles que me ha tocado trabajar con ustedes, no todas las pérdidas son iguales. Como no hay dos personas iguales, no hay dos maneras de despedir de la misma manera a dos personas distintas. Y esto quiero que lo entiendan bien, no hay una manera fácil de despedir a una persona. ¿Sí? Moshe tenía 120 años, ¿sí? Y uno decía, bueno, 120 años, estaba cercano a la edad donde uno debería dejar este mundo. Nadie lo va a llorar, o sea, no, tampoco va a ser tanto mishmash, ya estaba en ese momento de la vida. No existe eso, ¿sí? Se puede llorar a cántaros, ¿sí? A una persona muy grande, y ni hablar cuando despedimos a una persona, ¿sí? Joven, que debería, según nuestro deseo, haber estado en este mundo más tiempo. ¿Sí? Está claro que, o sea, a lo largo de la vida vamos encontrando casos de despedidas que nos son mucho menos gratas, ¿sí? De lo que nos gustaría, habiendo disfrutado mucho menos de la persona de lo que nos hubiese gustado. ¿Okay? Vamos a ir atravesando esto como un ritual, ¿sí? Más allá de los casos puntuales. Entonces, lo primero que decíamos era que Bodamet, honrar al muerto, ¿sí? Hay que honrarlo porque es una persona que ya no tiene la posibilidad de cumplir mitzvot y tiene que irse de este mundo con honores, ¿sí? Y con honores no significa hacer un velatorio en el Congreso Nacional y que pasen 10 millones de personas. Con honores significa que pueda tener su descanso eterno en la tierra, porque así dice el pasuk, Kiafar ata. Perdón, Kiafar, estoy acostumbrado ya a leer en aramit, ¿sí? Del Talmud, Kiafar atá be'elafar tashub, ¿sí? Bereshit 3:19 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Tenemos la premisa de que todo cuerpo humano vuelve a la tierra, ¿sí? Esto se va a volver una discusión en un momento cuando hablemos, ¿sí? Si es que hablamos o no de cremación u otras formas de despedir a los muertos. Lo cierto es que en el judaísmo volver a la tierra es una mitzvah muy importante y por eso tiene que estar preparado todo como para que eso suceda. Dicho sea de paso, cualquier comunidad que empezaba a formarse, y pongo el ejemplo de las comunidades que empezaban a formarse en la Argentina a principios del siglo XIX, y lo primero que formaban era una Hebrekadilla, ¿sí? Y era un cementerio, ¿sí? Porque antes de ponerse a estudiar Torah, uno tiene que tener un lugar donde enterrar a sus muertos. Por el Kevodamet, pero también por Lebayat, ¿sí? por Nihum Abelim, también por el acompañamiento, ¿sí? Que nosotros hacemos a los deudos. Tienen que tener donde ir a llorarlos. ¿Está bien? En Israel no existe la idea del soldado desconocido, ¿sí? A las personas hay que darle nombre, hay que darle una identidad, tenemos que saber dónde están y tenemos que saber cómo honrar su memoria, ¿sí? Entonces, estas van a ser las ideas que van a ir surgiendo desde la ritualidad. Hay un primer paso, que es la aninut, ¿sí? El onen
es la persona, o Nenet, ¿sí? Es la persona, la Mishnah dice, Mishemeto Lefanav, ¿sí? Mishemeto Mutal Lefanav, ¿sí? Aquel cuyo su muerto, lo traduzco medio literal, está todavía delante de ellos. Es el periodo de tiempo, el periodo de tiempo desde el fallecimiento hasta que se hace la quebura, hasta el entierro, ¿sí? Que es un momento de un estatus de la persona muy especial. De la persona, ¿sí? Que el deudo, ¿sí? Estamos hablando acá de las 7 posibilidades, de los 7 familiares directos que acepta la halajá, que son esposo o esposa, hijo o hija, padre, madre, hermano, hermana. ¿Sí? Son esas las posibilidades. Digo, podemos hablar de que uno tiene mucha cercanía con un tío, con un abuelo, con un vecino, ¿sí? Está bien, pero en la halajá ocupan estatus distintos, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, para estudiar el caso de una persona que haya sido adoptada, ¿sí? Gran parte de los halajistas, yo me sumo, ¿sí? Consideran que padre adoptivo es padre y uno tiene que hacer el duelo como si fuese su padre biológico, ¿sí? Eso no tiene ningún tipo de cambio, ¿sí? Y acá hay un tema. En este periodo de Aninut, la persona tiene la posibilidad, y es rara la palabra posibilidad, ahora voy a explicar por qué, de no cumplir ciertas mitzvot, ¿sí? Porque hay un principio elágico que dice Aosek be mitzvah patur mina mitzvah. Aquel que está ocupándose de una mitzvah está exento de una mitzvah. Puse acá la fuente de Sukkah, aparece en otros lugares también, ¿sí? Y una persona que tiene que ocuparse del descanso eterno de un familiar cercano no puede estar encargándose de otras mitzvot. De esto significa que está exento de hacer tefilá, está exento de decir el Shema Israel, está exento de ponerse tefilín, ¿sí? Cosas que son del día a día, son yom yomit, ¿sí? ¿Por qué? Agus, Digo una cosita más, Adri, te dijo, porque nadie más puede encargarse del otro, ¿sí? Distinto es el caso hoy, quizás donde tenemos toda una infraestructura del duelo, lo digo en el buen sentido, donde nosotros llamamos a Loyola acá en Buenos Aires y tenemos más o menos todo arreglado. Pero en la antigüedad, donde uno tenía que hacerse cargo de su muerto, ¿sí? Uno no podía estar encargándose de otras mitzvot, ¿sí? Uno tiene que encargarse de lo suyo, ¿sí? Adri, ahora sí, perdóname. no, por favor. En el caso de no tener familiares directos, ¿quién se hace cargo de todo eso? Muy buena pregunta. Hay una figura lágica que se llama el Met Mitzvah. Met Mitzvah se le llama, hay unas historias en el Talmud, si no me equivoco es Rebbe Akiva, pero no quiero decirlo sin 100% de seguridad. Aquel que se encuentra a alguien fallecido en el camino, ¿sí? O sea, encontrás a alguien fallecido. Está la premisa, vos tenés la obligación de cumplir con Kibud Hamet. Vos tenés que darle sepultura, ¿sí? O sea que para el judaísmo no hay nadie que quede por fuera de quien lo pueda despedir, ¿sí? O sea, no tuviste hijo, nunca te casaste, tus padres ya no están vivos, no tenés hermanos, o sea, no tenés ninguno de los familiares cercanos, no importa, ¿sí? Cualquier yehudí del mundo tiene la obligación de encargarse de tu despedida de este mundo, ¿sí? Y esto es clave porque tiene que ver con una responsabilidad interna entre el pueblo de Israel que no nos hace libres de elegir hacernos cargo o no, ¿sí? Y por eso en toda comunidad tiene que existir una Hebre Kadisha, tiene que existir un organismo que esté detrás de los temas que tienen que ver con la quebura, con la sepultura y con la abelut, ¿sí? Con el duelo. ¿Está? Esta ninut en el ideal dura poco tiempo, ¿sí? Porque en la antigüedad era poco tiempo el que se pasaba entre el fallecimiento y el entierro. Hoy en día puede ser más. Hay un tema con esto, una discusión. Voy a sacar la pantalla un cachito. La discusión es que la premisa es que uno tiene que tratar de que la quebura sea lo antes posible. De hecho, en Israel el velatorio, si existe muy poco, ¿sí? Prácticamente es inexistente.
Las tradiciones de velatorio han venido más del mundo cristiano a lo largo del tiempo, ¿sí? Y más que nada en la Edad Media, a partir, bueno, nada, la mayoría que conoce la historia, ¿sí? Asegurarse que el muerto estuviese en esa situación. Pero parte del Kebod Hamet, ¿sí? También tiene que ser la posibilidad de que se lo despida como corresponde. En ese sentido, ¿sí? Podemos pensar hoy, cuarentena, que permitir que familiares vengan a despedir a la persona también es parte del Kebod Hamet, ¿sí? Siendo que hoy además, hoy en día, están las herramientas necesarias como para permitir que permanecer unos días, un día, ¿sí? El menor tiempo posible, pero sin realizar el entierro, no signifique faltar el respeto al muerto, ¿sí? Entonces hoy en día, por ahí estirarse un poco más puede ser una opción para realmente honrar a la persona que ya no está. Pero también tenemos momentos donde no podemos elegir. Por ejemplo, en momentos de Shabbat y de Hagim, ¿sí? Momentos que no se realizan entierros, ¿ok? Ese tipo de casos se suele posponer y se suele realizar una vez que termina. En el caso de Shabbat, cuando termina Shabbat. En el caso de Hag, dependiendo el Hag, ¿sí? Puede variar. Por ejemplo, el segundo día de Sukkot se podría hacer un entierro. El segundo día de Rosh Hashanah, aunque hay un estatus distinto, ahí se podría, ¿sí? Ahí lo que dice el halajá, deberíamos darle a un no yehudí para que... Pero digo, la halajá suele ser humana, suele ser empática, ¿sí? Tiene algunas cositas que en el momento nos genera un poco de tensión por el hecho de que es difícil estar alegre en Shabbat o en un Hag, ¿sí? Cuando todavía no pudimos despedir a quien queremos. Pero más allá de este tipo de casos, solemos encontrar respuestas lógicas cuando hablamos de la despedida, ¿sí? Entonces, esto es la Aninut. Este es ese periodo hasta que podemos lograr lo que se llama la Kebura. Un paso anterior al entierro es la Tahara, ¿sí? Nosotros en el judaísmo creemos mucho en la pureza ritual, en la pureza del cuerpo. Y parte del Kebod Hamet tiene que ver con poder dar un descanso merecido a la persona. Entonces acá vamos a encontrar que se hace un lavado ritual, ¿sí? Están las personas encargadas de hacer este tipo de lavados. No hay ningún tipo de restricción, ¿sí? Cualquier yehudí puede hacer este tipo de lavados, que tienen que tener básicamente la premisa. Hay algunas recomendaciones, algunas líneas a seguir en la halajá, no hace falta no hace falta repasarlas ahora. Sí, nombrar tres, que tienen que ver con Tajritín, Talit y Aarón. Tajritín tiene que ver con la mortaja, ¿sí? La vestimenta que se suele usar para los fallecidos. Siempre la misma para todos, una vestimenta simple, de lino, ¿sí? Una práctica que me parece muy adecuada, medio sarmientista, ¿sí? Con el guardapolvo, todos iguales. Acá nadie tiene que venir a marcar diferencia. Me acuerdo que cuando estudiaba historia antigua y estudiaba sobre Egipto, digo, depende del momento de Egipto también, pero por lo general encontramos todo lo contrario, ¿sí? Los grandes faraones, las grandes familias se iban con todo lo que tenían, todo, ¿sí? Con todas las joyas, hasta con sus familiares en algunos casos, con el perro y por supuesto, por sobre todo con el gato, ¿sí? Enterraban a todos dentro del lugar. En el caso del judaísmo no. En el caso del judaísmo se sostiene que uno no se va con nada físico y eso también nos da un empuje bien fuerte durante la vida para que tratemos de alimentar las cosas que van a subsistir más allá de la finalización de nuestra vida física en este mundo, ¿sí? Que más que alimentar la cantidad de monedas que tenemos, tratemos de alimentar las buenas relaciones, el buen nombre, ¿sí? Las cosas que hemos leído al principio. Se me ocurren un par de cuentos hasídicos que hablan al respecto, ¿sí? Y Tajritín tiene que ver también con esto, que no es el momento para que cada uno esté mostrando cuánto tiene, ¿sí? Cuáles son sus posesiones. En el caso del Talit, ¿sí? Mayoritariamente los hombres, porque en el caso de las mujeres hace poco tiempo que encontramos mujeres usándolo, se acostumbra a enterrar a la persona con el Talit.
con el talit de toda su vida, ¿sí? Y ahí está la costumbre de que no se entierre el talit así nomás, sino que se lo, voy a inventar un verbo, ¿me dejan? Se lo pesulea, ¿sí? Se lo hace pasul. O sea, se le cortan los tzitziot, se lo deja inválido, también para que no se esté arrojando algo, no se esté tirando algo que podría ser usado por una mitzvah. ¿Sí? El judaísmo es bien lógico con estas cosas. Si puede ser usado por una mitzvah, no lo estés tirando. ¿Sí? Y si me hacen acordar, dentro de unos minutos voy a hacer referencia a una práctica muy popular dentro del judaísmo, errónea, a mi gusto 100%. El tercer punto es el Los arón. zapatos. Cita, no hagas spoiler. Eso es maldad. El tercer punto es el arón, ¿sí? El cajón. Distintas costumbres hay. Y quiero hacer una aclaración. Muchas de las cosas que estoy diciendo y que fundamentalmente las que voy a decir a partir de ahora corresponden muchas veces a la tradición ashkenazí. Sí, pero también hablo mucho de la experiencia personal, de lo que uno estudia, y puede ser que algunas prácticas de otras partes del judaísmo, que pueden ser hasídicas, que pueden ser sefaradí. Sefaradí es un término tan ambiguo. Los marrocaim se visten de blanco para un entierro, y qué sé yo, en Teimán la costumbre es otra, y en el Miseranje es otra. O sea, que claro que si voy a hacer referencia a algunas prácticas, por lo general me estoy refiriendo al mundo ashkenazí, y sepan que la abelut debe ser de las cosas donde más diferencias hay dentro del judaísmo según la corriente en la que uno esté, ¿sí? Porque es algo muy central, la despedida de los seres queridos, y los distintos lugares donde el judaísmo se fue desarrollando fue generando distintas costumbres, ¿sí? Entonces el arón puede existir o puede no existir, ¿sí? Si lo pensamos lógicamente, los sefaradim más clásicos tienen razón. El cuerpo tiene que estar en contacto con la tierra, ¿sí? Entonces el arón no debería existir. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, el judaísmo también fue encontrando la forma de evitar que el cuerpo se viera, ¿sí? Que no haya no haya una visualización con el muerto, también para que no haya una sacralización del cuerpo sin vida, ¿sí? Y las distintas costumbres fueron apareciendo. Tenemos desde no usar cajón pero romperlo, ¿sí? Y lo que sí estamos de acuerdo es que por lo general, más allá de que hoy pueda no suceder, el cajón tiene que ser de una madera simple, ¿sí? No tenemos que mostrar cuánto tenemos comprando un cajón de una madera lujosa, ¿sí? Al final de cuentas lo que estamos mostrando es que sea como sea que vivamos la vida, todos la terminamos, ¿sí? Y esa es la gran premisa que tiene vivir. En un momento termina la vida y la tierra es donde volvemos, ¿sí? Como leímos en el pasuk de Bereishit, ¿sí? Cuando hablamos de la Keburá, cuando hablamos del entierro, estamos hablando de un proceso que tiene tantas puntas simbólicas, tantos lugares simbólicos que lo hacen muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una función muy importante, no solamente la de despedir, ¿sí? Como corresponde a la persona que ya no está, sino además cómo acompañar a la gente cercana, ¿sí? El primer punto que les quiero contar es el del Tziduk Adin, ¿sí? El Tziduk Adin lo pueden encontrar en distintos lugares. Algunos lo dicen en el velatorio, hoy en día que el velatorio existe, otros lo dicen al salir de la sala velatoria, ¿sí? El momento que algunos acostumbran a caminar unos pasos detrás del coche fúnebre, ¿sí? En la calle. Hemos visto a lo largo de la cuarentena videos son todos ortodoxos, ¿sí? Lo voy a decir, ortodoxos, ¿sí? En masa, yendo detrás de autos para despedir a algún rab o alguna persona prominente. Acciones que por lo menos ahora ya no sé si me da tanta cosa, pero momentos de una cuarentena mucho más estricta me daba mucho temor, ¿sí? Mucho temor, porque despedir a alguien como corresponde no tiene que significar poner en riesgo la vida de uno, pero la costumbre es acompañar al coche fúnebre. En la antigüedad no había tanta distancia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que conozco. Una vez fui con
con mi Zaide, Signor Iberajá, también con mi papá, con la familia, fuimos a conocer la colonia donde era él, San Antonio, el pueblo Casés, ahí en Entre Ríos. El cementerio estaba ahí nomás del pueblo. ¿Sí? Entonces, la gente iba caminando. ¿Sí? Desde ahí es la costumbre de caminar detrás del coche. Hoy en día ir hasta Tablada caminando, o porque acá tenemos una platense, está Raquel. En La Plata es diagonal 74 al fondo, ¿sí? Como suele conocer, no es para caminar. Entonces, simbólicamente uno acompaña caminando unos pasos y nada más. El Tziduk-Adin lo que habla básicamente es de una aceptación. ¿Sí? Es un largo, tiene varios párrafos. Por lo general en los cementerios está escrito en los mármoles, ¿sí? Lo van a ver. Recuerdo haberlo visto en el cementerio Ashkenazi en Lomas, en Tablada, en Entre Ríos, en La Plata. Lo vamos a encontrar escrito porque es algo que por ejemplo no puede faltar, ¿sí? Así que lo he visto en todos lados, así que me imagino que está en todos lados, más allá de lugares que no haya conocido. Y es un texto difícil que habla de la aceptación, ¿sí? Habla de la aceptación del juicio, un poco más profundo que lo que habíamos dicho antes de lo que era la braja de Baruch Dayan Emet, ¿sí? El punto de la cría, ¿sí? Es un punto importante. Voy a sacar un cachito de la pantalla, así los veo un poquito también. La cría es el corte que se hace en las ropas. Alguno recordará, me alivia cómo conecto. Miguel siempre pasaba para la tarde de Kipur a la Torá. Hace un ratito lo recordábamos con Jorge. En la tarde de Kipur se lee el libro de Yoná. Y en Yoná encontramos que la práctica de la rasgadura de las ropas no es solamente Yehudí, porque la gente de Nínive también se rasga las ropas cuando se enteran de que iban a ser destruidos en los 40 días. O sea que vemos que es una práctica bien difundida, ¿sí? Es muy visual. Y la gente no tenía 500 ropas para ponerse, ¿sí? Rasgarse las ropas es visualmente mostrar que uno está desgarrado, ¿sí? Me parece que es una forma muy física, muy visual de hacer de traducir un dolor muy interno, ¿sí? Algo que está muy por dentro, uno lo hace por fuera. En Estados Unidos es muy común, o era muy común, en la corbata o en algo que no tenga mucho no valor, pero sí que no represente nada concreto. Digo, la cría tiene que ser sola una ropa que uno use, ¿sí? No necesita ser la ropa más nueva que uno tiene, pero tiene que notarse que uno está rasgado, ¿sí? En el caso del alajá se suele diferenciar. En el caso de despedir a un padre o una madre, nos hacemos un corte en el costado izquierdo. En el caso de cualquier otro familiar, en el lado derecho, ¿sí? La cría, y más allá de lo que piense cualquier grupo de otra denominación, la hacen tanto hombres como mujeres, no hay ningún tipo de restricción al respecto. Y algo que es muy interesante es que pasado un tiempo esas ropas se pueden volver a enmendar, ¿sí? A mí siempre voy a ir echando varias de las cosas que suelo mencionar en este tipo de ocasiones, ¿no? Pero me gusta decirle a la gente que pasado el tiempo las heridas van sanando. Pero la ropa no queda igual, ¿sí? No queda igual a cuando la compré en el negocio. ¿Está bien? Una cosa es enmendada y otra cosa es como nueva, ¿sí? El alma queda enmendada, pero uno sigue viendo la cicatriz de aquello que una vez fue cortado, ¿sí? Pero la premisa del judaísmo está en volver al mundo, ¿sí? Entonces todo lo que vamos a ver de la ritualización del duelo tiene como objetivo volver al mundo. Recuerdo... se me está yendo el nombre del autor. La novela... irlandés, ya me va a salir, no me va. Espera, no puedo creer. Piensen, autores irlandeses, siglo XX. Susana, sé que lo estás pensando conmigo. Un autor irlandés. Bueno, ya me va a salir. Ahora ya se me va a recordar. En una de sus novelas más clásicas, ¿sí? Estaba la dificultad de un chico
¿sí? De enamorar a una chica. El chico competía, digamos, por el amor de esta chica con la ex pareja de ella, que había fallecido, ¿sí? La imposibilidad de ella de volver a la vida hacía que bueno, no pudiese volver a reconectarse con la vida, y este muchacho, protagonista de la historia, no pudiese enamorarla porque ella estaba por fuera, no podía volver al día a día, ¿sí? Ya me va a salir el nombre cuando termine, cuando ponga cerrar la clase, ahí me va a aparecer el nombre, ¿sí? Mientras confío que alguno va a ir buscando. Muy bien. Entonces se hace la cría, ¿sí? Se hace el corte, y a diferencia de como dijimos al principio, decíamos Baruch Dayan Emet, en este caso los deudos dicen la verajá, pero con Shemu Malhut. Baruch Atah Shem Elokeinu Melech Haolam Dayan Emet. ¿Sí? El formato completo de la verajá, junto con un pasuk, ¿sí? Que es el de Adonai Natán, Adonai Lakaj, y ahí llaman Meuraj, ¿sí? Dios da y Dios quita, que bendito sea el nombre de Dios, ¿sí? Porque, de vuelta, la idea es la de la aceptación, ¿sí? No porque nosotros estemos convencidos de la aceptación en el momento que estamos haciendo toda esta ritualización, sino porque es lo que tenemos que empezar a elaborar. Si el duelo fuese de un día para el otro, no existirían todas las etapas que vamos a estudiar a continuación, que ocupan todo lo que resta de la vida, ¿sí? Que es lo que nosotros seguimos recordando las personas que ya no están. Cuando seguimos, ¿sí? Estamos en el cementerio, se suele hacer el camino hasta el lugar de la sepultura, momento en el cual se hacen 7 paradas, ¿sí? Que corresponden, ¿sí? a siete menciones que tienen que ver con el libro de Coelet y la palabra Ebel, ¿sí? Lo que tiene que ver con la vanidad. Se suele leer en ese momento el Salmo 91, ¿sí? 90-91, ahora voy a entrar en duda, el de Yoshev Besetel Elión, Betzel Shait Lonan, ¿sí? Mientras se va haciendo las paradas correspondientes. Y la premisa es que el Aarón, ¿sí? No lo llevan familiares directos, sino otras personas. Acá tiene que ver con una creencia. Hay mucho de demonización en todas las costumbres que tienen que ver con el fallecimiento de una persona. Y en este caso es que el Satán viene a buscar, Malach HaMavet en este caso, viene a buscar a los familiares cercanos, ¿sí? Entonces, para despistarlo, quienes llevan el féretro son otros, ¿sí? También, yendo un poco más a lo racional, que sean otros, ¿sí? Que la persona también pueda estar un pasito por detrás tratando de ir procesando todo eso que va sucediendo, ¿sí? Tenemos en el chat Beckett, no, ya me va a salir cita, no, sin apuro. Se hace la Kebura, se hace el entierro, después se hace lo que se llama Kadish Ahara Kebura, ¿sí? El Kadish especial, que es para momentos de Joyce, ahí está, James Joyce, ¿sí? James Joyce, y la historia, el libro es Ulises, y el cuento ya me va, la historia ya me va a salir, no se preocupen, ya me va a salir, ¿sí? Este Kadish es especial, recomiendo, ¿sí? Cuando suba la grabación de este shiur voy a acompañarlo con el link de la grabación de el shiur que tuvimos hace ya unos meses sobre Kadish, ¿sí? Porque hay muchas ideas que en vez de mencionarlas acá, directamente voy a dejar que las chusmeen de allí, donde estuvimos desmenuzando el Kadish con todo el jugo correspondiente, estuvo muy lindo, muy interesante. Y después solemos intercalar Teilim, ¿sí? O distintas lecturas, también puede ser Eshet Hail, ¿sí? Pueden ser distintas palabras. Por lo general solemos entender que los Teilim nos dan palabras en momentos donde se nos dificulta tenerlas. Y hay Teilim que son muy propios para estos momentos. Si quieren buscar el número 1, el número 15, el número 121, el número 23... ¿sí? Estamos hablando de Teilim que hacen referencia
a cómo Dios nos puede ir ayudando, a cómo Dios va acompañando a las personas que fueron buenas en vida. ¿Sí? Ayer ahí, ayer lo alab, de Shaim, Vedera Hechim, lo ya, sí, el Salmo número 1, bendito, feliz el hombre que no siguió el camino de los malvados, ni el consejo de los... Sí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de Teilim que impulsan a pensamientos positivos con respecto a la persona que no está. Y después, una práctica muy difundida hoy, que antes se reservaba solamente para Gdoleador, para grandes, ¿sí? Para rabanismo, para reyes, es el Sped, ¿sí? Es la eulogia, donde se habla, se dedican palabras a la persona fallecida, ¿sí? Hay días en los cuales, por el calendario, no se suele hacer Sped, ¿sí? En días de Jolamoed, ¿sí? Básicamente en días donde no hay Tajanún, en Rosh Hodesh. Más allá de eso me quiero despegar un poquito, digo, más allá de grandes Spedim que podemos hacer, el Sped también es parte del duelo, ¿sí? Y que a veces no tiene que ver con la persona que ha fallecido, sino con que la persona que está despidiendo pueda empezar a elaborar el duelo, ¿sí? Entonces, elaborar palabras, empezar a exteriorizar palabras, acá está Eli, ¿sí? Desde la psicología también me puede ayudar, exteriorizar un poquito, también tiene que ver con elaborar el duelo. Entonces, más allá de que no se hacían Spedim en días de festividad, porque no se quería opacar el Hag, ¿sí? O el Jolamoed con el Sped por un fallecido. En este caso no tiene que ver con opacar o no opacar, tiene que ver con algo fundamental, que es ayudar a empezar a elaborar el duelo. Porque el duelo se elabora, lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, ¿sí? Lleva, son distintas señales que nos va dando, ¿sí? Para que nosotros podamos ir volviendo a la vida. Entonces el Sped puede suceder más allá de los días, ¿sí? En que estaría recomendado no hacerlo. Y tenemos ahí dos cosas que son recitadas: el Malé Rahamim, por un lado, ¿sí? Una hermosa tradición, que es una oración que se dice, donde nosotros pedimos por la elevación del alma de las personas. Y acá hay que hacer una aclaración. Por lo general, el Malé Rahamim original suele hacer un neder, suele hacer un voto de tzedaká, ¿sí? Entonces, yo me incluyo entre esos entonces. Hay algunos que cambiamos el texto en esa parte y en vez de comprometer a alguien a la tzedaká, porque puede no suceder y no hace falta estar haciendo una promesa en vano, menos en un momento como este, decimos nosotros rezamos por la elevación de la memoria de tal, ¿sí? Y decimos Shetie Nishmato Tzurah Bitzorah Haim, ¿sí? Nosotros rezamos para que el alma de la persona esté ligada a los lazos de la vida, ¿sí? Estamos hablando acá de una oración muy linda que tiene que ver con lo fundamental acá, que estamos despidiendo la forma física de la persona, no la forma espiritual, ¿sí? Hay mucho que permanece con nosotros y hay mucho que permanece, ¿sí? Que nosotros seguimos desde la creencia de un Olam Haba hasta la creencia, ¿sí? Tjiat HaMeitim. El judaísmo va apoyando la idea de que la vida no termina, ¿sí? Solamente porque el cuerpo se despide de este mundo, ¿ok? Y el Kadish Yatom, el Kadish de duelo, que es el dicho por primera vez en este momento, en el final de la Keura, donde comienza por primera vez, ¿sí? A decirse el Kadish. De vuelta, recomiendo el Shigur correspondiente. Kadish, como cualquier otra cosa que sea de Kedushá, necesita de un mínimo del minyan, ¿sí? De las 10 personas, ¿ok? Al finalizar la Keburá, una costumbre muy linda, ¿sí? Es la de Amakom y Nahem, o sea, formar 2 shurot, 2 filas enfrentadas. Tenemos que hacer visible a las personas que están atravesando el momento de dificultad. La comunidad es responsable para poder acompañarlas de la forma que haya que acompañarlas, porque no siempre se acompaña de la misma manera. Hay personas que necesitan que estén muy encima y hay personas que necesitan que se les deje su tiempo, su silencio, su llanto, ¿sí? No hay dos formas iguales.
Se forman dos filas y los deudos pasan por el medio de las filas mientras la gente les dice Amakom Inahem Etchem Betoch She'ar Abeleit Zion Birushalayim. ¿Sí? Que Dios les dé consuelo a ustedes dentro del resto de los Abelim, de los deudos de Zion y de Yerushalayim. ¿Sí? Esta misma frase. ¿Sí? Te hago una consulta. ¿Qué pasa en situaciones como la de ahora, que no puede haber minyan porque no lo permite la ley del país? Se hace... Dina de Malhuta Dina marca que nosotros tenemos que seguir la reglamentación del país. Algo que expliqué en ese shiur de Kadish es que quien no dice el Kadish en ese momento, no es que le está bloqueando la entrada del Gan Eden a la persona que ya no está. ¿Sí? La persona que falleció. ¿Sí? El Kadish tiene más que ver con nosotros que con el muerto. En este sentido, si bien decir el Kadish es súper importante, ¿sí? Está claro que no hay que hacer locuras para conseguir un minyan en el momento de cuarentena, ¿sí? ¿Okay? Hoy, en la situación en la que estamos hoy, creo que ya es deseable que las autoridades aseguren la posibilidad de un minyan en los cementerios. Me parece que es hoy en día súper posible. Digo, las plazas están llenas de gente, 10 personas Claro. alrededor de una sepultura, no veo que hagan un daño semejante. Y es una mitzvah. Es una mitzvah poder ayudar a completar el minyan para que alguien diga un Kadish. ¿Sí? Así que bueno, tiene todo esto, ¿sí? Tiene todas estas circunstancias anormales. ¿Ok? Pero, digo, el Maler Rahamim tiene mucho más que ver con lo que nosotros queremos decir en realidad, más que el Kadish. Porque el Maler Rahamim tiene que ver con la persona, lo nombramos, ¿sí? Deseamos por la elevación de su alma. El Kadish tiene más que ver con la aceptación del juicio divino, ¿sí? y la relación con Dios. El paso del tiempo hizo que el Kadish ocupe un lugar central en el duelo, ¿sí? Pero porque, bueno, son costumbres que van ocupando distintos roles en la historia. ¿Ok? Pero lo cierto es que el duelo va más allá del Kadish. Esta frase de Amakom Inahem, que lo mencioné antes, también se menciona cuando por primera vez un deudo ingresa en Beit HaKnesset, ¿sí? Por ejemplo, un momento de Shabbat, cuando entra en Kabbalat Shabbat y no entra hasta el final del Lejadodí, ¿sí? Momentos ya próximos a empezar la Tefilá de Arbit, y al final del Lejadodí se suele invitar a los deudos, deseándoles lo mismo, este consuelo con esta frase que mencioné de Amakom Inahem, y haciendo un reconocimiento público. Esto es lo mismo, y esto lo expliqué también en el shiur de Kadish, esto es lo mismo de por qué alguien se para decir Kadish Yatom. Porque hay que hacer público a las personas que lo están pasando mal, no para marcarlos, sino porque hay que acompañarlos. ¿Sí? La comunidad tiene que hacerse cargo de poder acompañar como corresponde a las personas que están atravesando momentos difíciles. ¿Sí? Entonces el Kadish Yatom se menciona, ¿sí? Es un Kadish que se le da especialmente a los deudos y lo tienen que decir de pie para que sean reconocidos y acompañados. ¿Sí? Seguimos. ¿Cómo venimos hasta ahora? No los estoy viendo. Sé que todo esto es difícil, la verdad que no es la mejor temática. Antes hablábamos con Jorge, de que no se les suele enseñar esto a los chicos, ¿sí? Porque desearíamos que no tengan la necesidad de saber de todas estas prácticas hasta que sean grandes, muy viejitos y despidan a sus padres, ¿sí? Porque ya eran más viejitos todavía, ¿sí? Los zapatos en un ratito. Alberto. Voy a insistir sobre la pregunta que te hicieron recién, de Adriana. Ajá. Quiero profundizarla un poquito más, porque siempre se cuestiona de que si no hay minyan en una ceremonia, en el valle, mucha gente supone que dentro del cementerio, hablo en épocas normales, no ahora, se supone que dentro del cementerio hay más de 10 personas. Y hay muchas personas que lo dicen. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Eso es una pregunta muy poco judía. ¿Cuál es la posición correcta? No es muy judío. Vamos a preguntar, ¿qué pensás vos? Y yo te voy a decir lo que pienso yo.
¿sí? Y después le vas a preguntar a otro y te va a decir lo que piensa otro. Digo, ustedes me conocen, saben que por ejemplo acá somos 15, si tuviésemos que hacer una tefila no haríamos Kadish, porque no cuento el minyan por Zoom. A mí el minyan me parece una, no sé cómo decirlo, es una institución en sí misma. Sí, es algo para, es un, lo voy a explicar y se va a explicar solo. Lo que decís vos, bueno, en el cementerio hay 10 personas, es un como sí, pero el minyan son 10 personas que están juntas. La halajá dice que se ven a la cara, ¿sí? Verse a la cara, y acá podemos discutir el tema del zoom. Para mí, ver la pantalla es un keilu, como sí, muy bueno, pero no deja de ser ver un aparato tecnológico. Mi opinión, la mía, ¿sí? En el cementerio lo mismo. ¿Sí? Dvarim shebikdusha, las cosas que son de Kedushá necesitan minyan. Pero que queden claro, no sé, la ritualización de la despedida de una persona no se anula. Lo único que no se hace es el Kadish. Se hace la kriá, se hace los teilim, se hace el maler rahamim, ¿sí? Se despide al muerto. O sea, que quede claro que el Kadish es una parte, pero no es la parte esencial. Y en este sentido, si bien tenemos que luchar para que siempre haya Kadish cuando sea, siempre haya minyan cuando sea necesario, no tenemos que pensar que un ritual de estos sin minyan no tuvo validez o no tuvo relevancia. No es así. ¿Ok? ¿Adri? Sí, te lo extiendo, ya me viste. Te lo extiendo un poquito, porque el tema del Kadish, más allá de que si uno sepa o no de que no va a pasar nada con la persona que se fue, porque se diga o no se diga, tiene que ver más con el que se queda, porque es como la oración emblemática que ayuda a que uno despida a su ser querido. Entonces es medio triste que los familiares directos que estén ahí o las personas más dolidas que están ahí no lo puedan realizar porque faltan personas. Sí, y por eso es necesario, ¿sí? Es una mitzvah Nihum Avelim. Acompañar a los deudos es una mitzvah, ¿sí? El duelo, y acá salgo del judaísmo, el duelo es muy simbólico, vamos a decirlo. Por lo general, digo, el momento que uno va elaborando el duelo se va dando a partir de cosas muy, muy simbólicas. Por ahí despedir a la persona no despierta la elaboración del duelo. Por ahí haber dicho Kadish no comienza la elaboración del duelo. Ir a comer a donde íbamos a comer siempre con fulano o con fulana, por ahí termina derramando muchas más lágrimas que haber dicho el Kadish. Porque es un movimiento de la psiquis humana que nosotros vamos empezando a darnos cuenta que hay algo que cambió. No siempre todos nos damos cuenta en el mismo momento, ¿sí? O no todos lo tenemos tan patente. La ritualización del judaísmo es una ayuda para elaborar todo esto, ¿sí? Porque si no la persona queda desamparada, queda en el limbo, ¿sí? Porque no es solamente despedir a un ser querido, es el vacío que queda, ¿sí? Hagan de cuenta que el corazón de la persona tiene muchas partecitas que están ocupadas por las personas que queremos, ¿sí? Está la parcela de no sé quién, la parcela de no sé quién, todas en el corazón. Cuando despedimos a uno, hay una parcela que queda vacía, hay un vacío que sentimos. Y el vacío nos deja un sentimiento amargo. Cuanto más compartimos de nuestro corazón con el otro, más va a ser el vacío cuando esa persona deje su parcela, ¿sí? Entonces, de esta manera, la ritualización siempre viene a colaborar en la elaboración del duelo. ¿Ok? Golde, ¿querías decir algo? Que Alberto tiene razón con respecto a las 10 personas, porque yo lo he vivido a eso, los que están en el cementerio. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿por qué pienso que es una superstición, que si vas por un camino, la gente vuelve por otro camino? Mi esposo era sefaradí y sus sobrinos lo hicieron así, que son religiosos, ¿no? Bueno, te voy a contar lo que yo siempre digo, ¿sí? Y hay dos. Una
es la postura original, la razón original, que es para que los Shaidim, los demonios, no nos persigan, ¿sí? En vez de ir por el camino que fuimos, elegimos un camino distinto, ¿sí? Otra razón que podemos darle, y esto tiene que ver con la resignificación, en la cual no anulamos lo que había antes, ¿sí? Solamente le encontramos nuevos significados en el día de hoy. Si lo que nos condujo, lo que digo yo, si lo que nos condujo hasta la sepultura fue la muerte y las malas noticias, que lo que nos conduzca de vuelta a la puerta del cementerio sea otra cosa, que sea la vida, ¿sí? Esto acompañémoslo con la costumbre muy sana y muy sabia de que cuando se va a hacer una sepultura no se visiten otras tumbas, ¿sí? Por el respeto, de vuelta, Kevod Hamet, ¿sí? Kevod Hamet, o sea, si me encontré con alguien, ¿sí? En la sepultura de él, anda a visitarlo especialmente, ¿sí? No le llores en la tumba porque te lo encontraste de casualidad. Es duro el mensaje, ¿sí? Pero tiene que ver con que tratemos de darle a cada persona que dejó este mundo el valor que se merece, ¿sí? Son todas prácticas, nada es ni tan ni muy, ¿ok? Agus, Dale, mientras voy compartiendo. leí en un libro que se llama Una invitación a la vida judía, algo muy parecido a lo que comentaste vos, que decía que el ritual de entrar al cementerio por un camino y salir por el otro tenía que ver justamente con ese sentido que le da el judío a que la vida continúa. Entonces, como que no volvés para atrás, vas por otro lado, porque a pesar de la pérdida, la vida sigue y vos tenés que mirar la vida para adelante. Es una declaración de la vida, ¿sí? Es una declaración, una forma, como la criá exteriorizamos el dolor. Bueno, volviendo por otro camino, exteriorizamos que hay algo que sigue. Lo vamos a ver en estos momentos del duelo, que son la Shiva, Shloshim y Yurtzeit, ¿sí? O Yortzeit. Acá, bueno, depende de las corrientes del Yiddish, ¿sí? Cada uno con la suya. Importante, estoy utilizando los términos más comunes, ¿sí? Pero Yortzeit es un término Yiddish, el mundo sefaradí no se va a ver reflejado en esto. Además, hay diferencias en cuanto a estos momentos y entre el mundo ashkenazí y el mundo sefaradí. Vuelvo a repetir, voy a explicar según el mundo ashkenazí y quizás, si me dé el tiempo, hago algunas menciones, ¿sí? Con respecto a la Shiva, vamos viendo distintos puntos. Empieza después del entierro, ¿sí? No empieza con el fallecimiento, ¿sí? Empieza con el entierro. Acuérdense que hasta el entierro es el periodo de Aninut, ¿sí? Hasta ese momento somos Onen u Onenet. La Shiva empieza después. Mixata Yom Kekulo. Cuando vimos sobre el Brit Milá, habíamos dicho que por más de que el chico haya nacido a las 4 de la tarde, ese día, lo que quedaba de ese día, que son poquitas horas, depende del momento del año, de 1 hora a 4 horas, pongámosle, ya contaba como el día 1, en la cuenta de los 8 días hasta la Milá. Acá pasa lo mismo. Cuando contamos la Shiva, el pedacito de día, ¿sí?, cuenta como un día. Entonces, cuando contamos los 7 días, ¿sí?, del duelo, supongamos que también a las 4 de la tarde, ese pedacito de día ya cuenta como el día 1, entonces sabemos que la Shiva va a terminar la otra semana, el día anterior, ¿sí?, que completa los 7 días. En la Shiva se acostumbra a cubrir los espejos, a encender un Ner Neshama, ¿sí?, una vela de recordación. Los espejos por una cuestión de la vanidad, no estar alimentando la vanidad de uno mismo. Se suelen utilizar, comer alimentos redondos, ¿sí? La frase Galgal a Joser Baulam, ¿sí?, una linda frase. Galgal es la rueda, ¿sí?, la rueda que da vueltas en el mundo, todo da vueltas. Y alimentos redondos porque hoy estamos tristes, pero mañana Baruch Hashem vamos a estar contentos. E incluso, y esto es muy de la vida misma, podemos estar tristes y alegres al mismo tiempo. Es muy judío, lo hemos mencionado la última vez, en el casamiento rompemos la copa, ¿sí? O sea, pueden coincidir los momentos alegres, los momentos tristes, todo es un ciclo que no para, ¿sí?
Las sillas Respecto al bajas, alimento, perdona, respecto al alimento redondo que vos decías, que se suele comer huevo pero sin sal, por la cuestión del duelo. sí, el huevo es por lo general relacionado muchas veces con el duelo. Las lentejas, las arvejas, los tomates cherry, ahora que los creó Israel hace ya varios años, ¿sí? Pero siempre lo redondo, siempre es lo que los trae. Las sillas bajas, que tienen que ver con el duelo también, una costumbre que también, por ejemplo, seguimos en Tisha B'Av, ¿sí? Uno recordará. Las tefilot que se van haciendo en la casa del fallecido, ¿sí? Acá, digo, es costumbre, si se hace en otro lugar no pasa nada, pero la costumbre es hacerlo en la casa de la persona que falleció. Las tefilot todos los días, donde se va acompañando los deudos y donde se les va dando la posibilidad de decir Kadish. Y la lectura del Salmo 49, un salmo muy crudo, muy interesante, que básicamente lo que dice es que el hombre es como los animales perecederos, dice el Salmo 49. Juntemos la plata que juntemos en vida, la vida se va a terminar. Entonces más vale que alimentemos las cosas que son realmente importantes. ¿Sí? Voy empezando a apurar un poquito porque veo que ya es tarde. ¿Sí? Así como el shiur de Jupá y Kiddushin, es difícil concentrar en un shiur todo esto que es muy, muy interesante. ¿Qué pasa con la Shiva y el Shabbat? ¿Sí? El Shabbat es un día de festividad, es un día alegre. El Shabbat, atención, el Shabbat interrumpe las prácticas públicas de la Shiva, pero no las prácticas privadas ni la cuenta de los días. ¿Qué quiere decir? El duelo se representa por prácticas públicas y prácticas privadas, ¿sí? O sea, públicamente yo no me visto con joyas, no me maquillo, no uso zapatos de cuero, no me estoy, qué sé yo, no estoy haciendo, no escucho música, ¿sí? Las típicas cosas de... Pero en lo privado también hay cosas que uno tiene que cumplir, ¿sí? En lo privado, que tiene que ver con la tefilá, que tiene que ver con las prácticas cotidianas, etc. En el Shabbat, las prácticas públicas se omiten. Es decir, que uno puede vestirse lindo para Shabbat, ¿sí? Cuando uno está en un periodo de Shiva, ¿ok? Sin dejar de lado las prácticas cotidianas privadas, lo que se llama betzina, ¿sí? Lo que es personal. Y la cuenta de los días, porque claro, todas las semanas tienen Shabbat. Entonces, el Shabbat es un día más dentro de la Shiva, no lo interrumpe, ¿sí? No corta los días. También no es que cuando llego al viernes, el viernes es el día 4 de la Shiva, el domingo es el día 5. No, viernes día 4, Shabbat día 5, domingo día 6. ¿Sí? Ahora cambia cuando hablamos de los Haim. Cuando hablamos de los Haim cortan la Shiva aún sin haberse completado un solo día entero. O sea, si la Shiva empieza el viernes al mediodía, porque como tenemos un cachito de día, ya cuenta como el día 1 de la Shiva, y después empieza el Hag, no puse un buen ejemplo, miércoles al mediodía es la Kebura, y el miércoles a la noche empieza un Hag, ¿sí? Ese Hag dio por finalizada la Shiva duró mediodía, ¿sí? Mediodía y nada más. En el caso de que la Shiva haya comenzado dentro del Hag o en Hol HaMoed, la Shiva oficialmente va a comenzar una vez que el Hag termine. Y esto quiere decir que si, por ejemplo, el cuarto día de Pesaj es la Kebura, la Shiva no va a empezar hasta que termine Pesaj, ¿sí? La Shiva no empieza hasta que termine Pesaj, con todas sus costumbres, ¿ok? O sea que la Shiva puede durar menos días y la Shiva puede empezar días después, ¿ok? ¿Se entiende esto? Esto no es fácil. De hecho, cuando rendí el examen de esto, me acuerdo, estábamos con Benja estudiando, nos imprimimos un calendario para practicar, ¿sí? Horrible, pero bueno, había que practicar. Entonces, dependiendo de cómo caía, teníamos que ir calculando por qué. Y esto me lo enseñó el rabino Guido Cohen, mi tutor en el seminario. Me dijo, hay cosas que uno, cuando le pregunta a un mitpalel, uno no puede decir, ya te averiguo. Hay cosas que uno tiene que decir, ya. ¿Cuándo cae un Brit Milá? ¿Cuándo termina la Shiva? ¿Cuándo? Son cosas que uno tiene que contestar en el momento.
¿sí? Uno tiene que saber cómo calcularlas y decirlas. ¡Pum! ¿Sí? ¿Qué piensa el judaísmo sobre la ecología? Ya te averiguo. Te cuento la semana que viene. No pasa nada. Pero con este tipo de cosas hay que contestar en el momento. ¿Sí? Y los otros momentos son los de Shloshim y los de Yurtzeit. ¿Sí? Shloshim, que hace referencia a la palabra Shloshim, 30, son los primeros 30 días del duelo. 30 días desde el fallecimiento. ¿Sí? 30 días desde el fallecimiento. No desde la sepultura. ¿Sí? En este sentido, a los 30 días, según la costumbre sefaradí, se levantan todas las restricciones del duelo, ya se, ¿sí? Termina en ese momento. En el caso del mundo ashkenazí, se pasa a otra etapa del duelo, ¿sí? Una etapa un poco más tranquila, ¿sí? En la cual uno ya se va reconectando con la vida, dependiendo de las costumbres y dependiendo quién haya sido la persona que falleció, uno podrá ya cortarse el pelo o no, escuchar música o no. Quiero aclarar igual un temita con el tema de la música, y es que yo no creo que escuchar música esté prohibido durante el periodo de duelo. Creo que la música hoy tiene un abanico tal de posibilidades que uno sabe qué cosas están permitidas y qué cosas no. ¿Sí? No voy a escuchar a Celia Cruz, ¿sí? Si estoy en un periodo de duelo, pero quizás alguna melodía de Mercedes Sosa me haga bien al alma. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ok. Me parece que hay que diferenciar la época de los Jajamim, donde escuchar música era que una orquesta, ¿sí? Se ponga ahí con la balalaica y tandarán. ¿Okay? Hoy estamos, por suerte, con la posibilidad de escuchar muchas cosas distintas. Y el Yurtzeit, que corresponde al primer año, ¿sí? Explico esto y después pasamos a los zapatos y vamos terminando. Hablamos de Yurtzeit, pero decimos que el Kadish se dice los primeros 11 meses, ¿sí? ¿Por qué no a los 12? Hay una equiparación que los Jajamim trataron de evitar. 12 meses correspondían a personas que fuesen castigadas, ¿sí? En la antigüedad el castigo duraba 12 meses. Entonces, para que no se piense que el fallecido correspondía a una persona que estaba siendo castigada por sus transgresiones, se le quitó un mes al Kadish. ¿Sí? Se dice el Kadish durante los primeros 11 meses, y cuando se terminan los 12 meses desde el fallecimiento, se hace, ¿sí?, el Yurtzeit, donde uno finaliza la etapa del duelo. ¿Qué significa finalizar el duelo? Significa que desde la ritualidad el judaísmo nos dice: hasta acá te acompañé full. A partir de ahora te empujo. Volvé a la vida. ¿Sí? Volvé a, de a poquito, ir viviendo. ¿Sí? Todo ese año difícil que uno va atravesando, el Yurtzeit le da un freno. Como la tradición judía es inteligente de igual manera, los momentos de Yizkor que tenemos durante el año, y quiero aclarar que son 4, no es 1, ¿sí? No es solamente en la mañana de Yom Kippur, sino también es en el final de Pesach, es en Shavuot y también es en Shmini Atzeret, ¿sí? Son momentos donde aquellas personas que han terminado, ¿sí?, su periodo de duelo oficialmente pueden volver a recordar a sus familiares. ¿Sí? El duelo es personal y cada uno va elaborando de forma particular. El judaísmo nos da una guía, una recomendación, ¿no? Hasta acá te vamos acompañando y a partir de este momento te vamos soltando de a poquito. Hay gente que antes del año parece que ya tiene el duelo totalmente elaborado y ya está todo bien. Y hay gente que van pasando los años y no se puede despegar del recuerdo. ¿Sí? Eso es porque somos seres humanos y no nos queda otra. ¿Ok? Antes de terminar me quedó para explicar lo de los zapatos. Hay una costumbre, y si no me equivoco tengo una respuesta traducida a castellano, porque creo que el año pasado tuve que presentar el tema en el semi. Como había una asociación medieval de que los zapatos, de los zapatos con el alma de las personas, ¿sí? La gente no tenía 1000 zapatos, cuando tenía un par de calzados, entonces se asociaba al calzado con el alma de la persona. Utilizar el calzado de una persona fallecida era como
usurpar, ¿sí?, el alma de la persona que físicamente ya no estaba más. La costumbre que empezó a sucederse en Europa era la de romper los zapatos, ¿sí?, y dejarlo en distintos lugares de la ciudad, que no haya posibilidad alguna de que... Sí, ahí la contacita. Que no haya posibilidad alguna que alguien se coloque los zapatos, ¿sí? El tema es que, esto siguiendo la línea del Rab David Golinkin de Israel, rompe con una mitzvah, que es la de Bal Tashchit, de no destruir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los zapatos se podrían usar, ¿sí? Y creo que estamos de acuerdo que no estamos en un mundo en el cual podamos desprendernos de algo donde alguien podría usar, ¿sí?, ese recurso. Me parece entonces que más que romper el calzado, podemos sacarnos, ¿no?, de nuestra vista, pero donándoselo a alguien que lo pueda usar, y así vamos a honrar la vida de aquel que ya no está. ¿Ok? A resumidas cuentas es esto. ¿Cita? ¿Era eso? ¿Querías contar? No, justamente el rabino Seidenberg en la yeshivá de mi marido ya hace casi 15 años nos explicó justamente el principio del Bal Tashchit, y la fuente que él citó fue que está escrito que no se puede usar cuero de animal muerto, y se tomó mal esa frase como de los muertos. Parece Sí. que una de las fuentes es esa, que puede haber surgido de ahí. Es de ahí, es una fuente medieval que de hecho, muy típico de algunas prácticas medievales, que surge medio de rebote y de repente se distribuye por toda Europa. Vean cómo somos los rusos, que aparece una práctica de estas y la agarramos al toque porque somos muy supersticiosos. Por lo general se le asocia al mundo sefaradí la idea que son supersticiosos. La verdad que lo más supersticiosos somos nosotros. Sí, los sefaradín por lo general, los sefaradín tienen mucha más tradición de racionalidad que los ashkenazim. Y muchas de las prácticas que tienen que ver con el duelo tienen que ver con prácticas que se han tomado otros pueblos. Sí, porque de vuelta, acá el objetivo es cómo reconectarse con la vida. Y necesitamos de la ritualización, necesitamos de lo simbólico. ¿Sí? No hay otra opción. Alguien muy frío puede decir, bueno, ya está, lo despedimos. No funciona así. Ni la cabeza de uno, ni la vida de uno. ¿Sí? Bueno, hasta acá llego, no me quiero olvidar de nada, pero hay un montón de cosas que podemos... los pañuelos que se dejan, no me... Te escucho. Como cosas que representan el alma y se ponían, a mí me surgieron, tanto cuando murieron mis padres como con mi marido, que cada uno traía alguna cosa, seguramente que viene de la superstición, ¿no? Pero que era el alma, y que agua y un pañuelito, y ya me olvidé de eso, pero... Seguramente hay muchos más También costumbres. elevar el alma con las tefilot y con el tema de, ¿no?, de las comidas, de las brajot para en Uno, Ilul Nishmat, ¿no? uno lo que hace, y por ejemplo en el caso de este shiur que hicimos para la elevación del alma, uno lo que hace es que todas las cosas cotidianas empiecen a ser motivo de santificación, digamos. Santificación en el sentido de que lo separamos de lo común. Este shiur podría ser uno más, es un shiur especial porque lo hacemos en la elevación del alma de dos personas que no están en este mundo. Comer una manzana puede ser comer una manzana cualquier día, pero cuando nosotros hacemos una brajá, Leilui Nishmat, estamos haciendo que esa manzana no sea una manzana sagrada, no tiene poderes. Nosotros ritualizamos para que un hecho cotidiano se transforme en un hecho especial. ¿Sí? Esa es la lógica, no tiene mucha más vuelta que eso. ¿Sí? Hay muchas más prácticas con respecto al duelo, hay muchas más cosas que podríamos estudiar, se imaginarán que hay muchísimo escrito sobre el tema. Hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Abro a preguntas y comentarios, ¿sí? Cualquiera. ¿Alguien? ¿Algo que no haya quedado claro? Hasbe Hashem, ojalá que bueno, no tengamos que
Jupay y Abelut merecen segunda parte. Bueno, Claro. deberíamos estudiar con las fuentes, me parece que sería lo más lindo. Es difícil desde la virtualidad también, ¿sí? Porque son temas complejos, pero lo más lindo es estudiarlo con la fuente, seguir a la base. ¿Algo? ¿Algo más? Bueno, hola a todos. Hola, Quiero Jonan. Acabo de invitarlos llegar. a todos para, Perdón, invitarlos Norma, a te todos chico. para invitarlos a las 7:30 que se conecten con Benei, que va a estar Miguel Wiñaski, que se le va a dar el premio High por un reconocimiento, digamos, por valorar lo que pasó en el día de los que en el Christian Lach. Muy bien. Bien. Hernán. Hola a todos. Bueno, primero quiero agradecerles a todos haber dedicado esta clase de hoy a la memoria de papá. Bueno, yo recién acabo de llegar y bueno, no pude escuchar todo lo que hablaron durante la clase. Bueno, llegué justo cuando Agustín estaba hablando acerca de Discord. Bueno, no sé si lo comentó antes, pero bueno, me gustaría aportar algo, ¿no? Bueno, Discord es más bien una tradición ashkenazí, ¿no? Que en el mundo sefaradí no está, ¿no? Sin embargo, en la tradición sefaradí existe la ceremonia de Ashkabá, ¿no? Que no se hace ni en los Shalosh Regalim ni en Yom Kippur, sino que se puede hacer en cualquier momento en el que se saca la Torá. Esto es los lunes, jueves y en Shabbat, y en cada Hag, en cada oportunidad, ¿no? Que sería, digamos, el equivalente a Iskor, ¿no? Pero que se puede hacer en cualquier momento del año, ¿no? Así que en ambas tradiciones está muy patente la ceremonia para recordar, ¿no? Porque justamente la memoria es uno de los pilares en los que se sostiene el judaísmo y por lo cual todavía seguimos siendo judíos. Muy bien, muy bien. Y bueno, nada, como para cerrar, ¿sí? Digo, más allá de que la semana que viene tendremos un último encuentro, volver a recordarlo del principio, las etapas que fuimos nombrando: el nacimiento, la adultez, el casamiento y la muerte, no son momentos de la vida judíos, ¿sí? Son momentos de la vida que atravesamos de la ritualidad judía y que los hacen distintos, ¿sí? Nada, que cada uno pueda conectarse a través de las prácticas que nos da la Yahadut. Así que, bueno, Hernán, Livia, desde acá, un abrazo virtual bien grande, ¿sí? Bueno, será hasta la próxima. Quien se conecte a lo de la Crystal Lach de Benay, nos veremos. Si no, mañana, sí, Shubret Talmud. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Que anden bien. Gracias.